libro, la Mónica Cecilia Jurado Flores, con una trayectoria de 20 años, nacida en Quito, Ecuador, en 1972. Sí, puedo decir la edad que dice la doctora, se la decimos entonces. Bueno, la edad no, pero en el año 1972, consolidada como una psicóloga clínica especializada en consulta privada y en temas de la niñez. Se ha destacado en el área de investigación en temas relacionados a la sexualidad, siendo su más alto logro la creación de un instrumento pionero para la detección de abuso sexual precoz. La doctora Jurado actualmente es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología y es candidata de la Asociación Internacional Psicoanalítica, sus siglas en inglés es IPA. Ha publicado trabajos científicos en universidades del Ecuador y fuera del país, como Los Títeres, un método para detectar abuso sexual precoz. Artículo indexado en la revista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y como estudiosa de la temática de las adicciones a las drogas, se ha convertido en investigadora en cooperación con docentes de una de las universidades de Chile sobre la capacidad de resiliencia en adictos. Es conferencista internacional, ha viajado por muchos países llevando este tema y abordando estos temas específicos, tanto en Latinoamérica, su país, Ecuador, y también en el viejo continente Europa. Recibamos a la doctora Jurado, por favor. Estimado señor congresista, doctor Lourdes Loaiza, estimado doctor Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, estimada doctora María del Carmen Santiago del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estimados todos y todas. Una enorme alegría me embarga al compartir en este país de gente cálida y generosa el lanzamiento de mi libro, De la oscuridad hacia la luz, los títeres como un método para detectar abuso sexual. Es necesario que conozcan que este no es solo el lanzamiento de un trabajo producto de muchos años de investigación, de lecturas y de preguntas frente a un tema tan doloroso como el abuso sexual. Este es, sobre todo, un libro lleno de historias de vidas, de niños, niñas y de sus familias, de largas horas de escucha y de entendimiento de su sufrimiento y de la búsqueda incesante de alternativas terapéuticas que los acompañen y les permitan rescatarse de su dolor. ¿Cómo empieza esta aventura? Este camino inicia jugando. Siento yo una niña muy pequeña, muy traviesa, alegre y saltarina, que se dirigía con su madre a las funciones de la inolvidable compañía de teatros de títeres La Rana Sabia de la ciudad de Quito. En todas estas narraciones de los títeres aprendí la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Entendí quién era el héroe que luchaba contra el mal y que perseguía al malhechor, pero sobre todo deducía el significado de la vida a través de estos muñecos que me hacían sonreír, porque contaban historietas semejantes a como yo percibía el mundo, un mundo mágico lleno de aventuras y cuentos. No está en mi discurso, pero aprovechando lo que dijo la colega, ¿cómo hablan mis títeres? Porque yo soy muy divertida. Hola, buenos días, yo soy Elefantín. ¿Cómo está el público presente? ¡Buenos días! Hola, yo soy Juanito. Yo soy el niño protagonista del cuento. Me parecía importante lo que dijo la colega porque justamente yo les hago jugar a los niños. Yo les hago divertirse. Y eso justamente es lo que yo propongo y promuevo, que los psicólogos intervengan de esta manera lúdica, que se diviertan. Yo he seguido varios cursos, además de toda esta historia de niños, ¿no? El tiempo fue transcurriendo y mi juego infantil dio paso a un profundo interés por el comportamiento infantil y una necesidad imperiosa de buscar alivio al sufrimiento de otros. Entonces, todos mis juegos se transformaron en una profesión de psicóloga clínica,
la misma que me permitiría tener herramientas tanto teóricas como técnicas para lograr escuchar y entender el sufrimiento de los niños. Para continuar con este relato, prosigamos con el título de este libro. ¿Por qué precisamente este título? De la oscuridad hacia la luz. Detrás de la contestación a esta pregunta también existe una historia que debe relatarse. En el transcurso de mi práctica profesional, desde mis primeros pasos como psicóloga, me preocupó el tema del abuso sexual en niños pequeños, sobre todo el abuso sexual incestuoso, aquel que se esconde secretamente en las familias con manejos promiscuos de la sexualidad. Al iniciar mi trabajo en este tema, lo primero que llamó mi atención de manera muy cercana fueron las expresiones de los niños que habían sufrido de abuso sexual. Son esos rostros de dolor e impacto de los niños los que recuerdo ahora, en este momento. Pequeños a los cuales agradezco, porque son los que me llevaron a iniciar mi investigación con verdadero compromiso y persistencia. ¿Qué expresaban estos rostros? Cada una de esas caritas me hacía pensar incesantemente en el efecto que había tenido el abuso sexual en sus vidas. Las expresiones y las vivencias eran variadas. Por un lado, había niños con verdadero terror en sus miradas, y sus cuerpos se presentaban frente a mí, entumecidos y encorvados, como protegiéndose en una especie de caparazón. En otros casos, observaba miradas de seres perdidos y desolados, con ojos vacíos, sin vida, sin alegría, que evidenciaban que el abuso sexual era un hecho tan incomprensible y demoledor que había afectado de manera trascendental a su psiquismo y formación. No faltaron los pequeños cuyas conductas y rostros expresaban un placer horroroso, una verdad siniestra. Ahora eran ellos los que repetían las conductas de abuso en su relación con otros niños, siendo ajenos ellos mismos a una verdad de abuso personal. Era evidente que la meta sexual había cambiado su rumbo. Esa meta infantil era ahora una meta perversa, que había quedado fijada en su psiquismo por vía identificatoria con el agresor. Esa conducta se repetía una y otra vez como un modelo de relacionarse con otros niños, como una forma de encontrarle sentido a su propia situación de abuso y pasar de ser la víctima a ser el controlador de la situación de abuso. Ninguno de estos niños tuvieron la oportunidad de ser rescatados en su dolor. Todos quedaron atrapados en la mentira y el secreto, en la patología y la complicidad, en la oscuridad y el encierro. En mi práctica profesional de todos estos años, los casos no dejaban de llegar a mi consulta. La necesidad de algunos padres era apremiante. Sus rostros y palabras expresaban la consternación de que su hijo, su mayor tesoro, había sido violentado, sacado de la inocencia y felicidad de la época infantil. En estos casos existían progenitores que cumplían con su labor de proteger y apoyar a sus niños. Sin embargo, escuchen todos, con enorme consternación también conocí a otros padres de los niños de los casos de abuso sexual más graves, que acudían por obligación a mi consulta, enviados desde una institución educativa. Padres a los que no les interesaba ni percibían el enorme sufrimiento por el que atravesaban sus hijos. Madres que banalizaban las conductas sexuales pertenecientes a otra etapa que exteriorizaban sus niños. Escuché también con enorme malestar a padres que defendían a sus propios familiares abusadores en contra de las evidencias y dolor que presentaban sus propios hijos. Padres que no reconocían el daño que les causaban a ellos, por no brindarles un espacio de credibilidad. Padres indiferentes, sordos y ciegos al dolor de sus pequeños. Como pudieron escuchar, en estos años de recorrido profesional, conocí a muchos progenitores incapaces de hacerse cargo de una verdad salvadora para
a su hijo. Padres cuya actitud de negación seguramente obedecía a una historia propia de abuso, donde el manejo familiar incestuoso de la sexualidad estaba admitido y avalado por los adultos. Incesto que se encontraba enquistado como un cáncer en la familia, donde los padres también habían quedado atrapados en una historia de promiscuidad sexual que se repetía de generación en generación, como una enfermedad que envuelve, que se pega, que enseguece, que persigue, que no permite hablar, que obliga a callar desde los ojos de las familias con transacciones incestuosas. Pero una verdad que a mis ojos podía ser revelada, descubierta hacia la luz, para que pudiera rescatar de la oscuridad a aquellos niños que necesitaban ser escuchados, ya que estaban presos de un secreto que los abrumaba y avergonzaba, y que si permanecía oculto, podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que niños pequeños, estos pequeñitos que nos alumbran, que nos dan felicidad a todos, menores de 5 años, transmitan una triste situación por la que estaban atravesando, cuando muchos todavía no poseen las palabras y el conocimiento que les permita identificar su problema, mucho más cuando el conflicto es negado en muchas ocasiones por el mismo sistema familiar? La pregunta estaba planteada. Era imprescindible buscar una herramienta que acercúe al universo infantil. La respuesta estaba frente a mí en las múltiples horas invertidas de observación y trabajo con niños. ¿Qué les gusta hacer a los niños? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo jugamos nosotros, cada uno de nosotros? A los niños les gusta jugar. Proyectan en sus juegos y en sus juguetes sus emociones más profundas y sus preocupaciones más intensas. Por este motivo, elaboré una herramienta adecuada a la naturaleza infantil, que me permitiera detectar a niños que estuvieron en esta situación de extremo riesgo. Y utilizando la técnica de los títeres, emprendí en la tarea de escribir un cuento. Al cuento lo titulé Ayudemos a Juan a encontrar la solución. Título que sugiere esperanza y la posibilidad de que siempre existe una solución para resolver los problemas. Para todos los niños que conocí víctimas de abuso sexual, este cuento se convirtió en un camino, un puente, una guía de fantasía, ya que a través del juego con títeres se empezaron a sentir acompañados en la búsqueda de su verdad, guiados por compañeros de juego que entiendan su dolor. Los títeres de mi infancia volvieron a mí para darme una mano, como los compañeros de juegos de otros niños que sufrían. ¿Qué ocurre durante esta técnica para la detección del abuso sexual? El cuento relatado por los títeres para la detección del abuso sexual ofrece a aquel niño que es víctima de agresiones una organización dentro de la incoherencia del abuso sexual, proponiendo una historia que se asemeja a la suya. A partir de este relato, este niño que fue abusado se siente identificado con la historia que se le presenta y por vía de sus reacciones nos permite ver a través de sus movimientos, gestos, palabras y alianzas con uno de los personajes del cuento, con el malo del cuento, cómo está construyendo su sexualidad y si esta historia concibe como una vivencia de abuso personal. Es justamente ahí cuando el psicólogo observará indicadores de un posible abuso sexual expuestos durante el diálogo con los títeres en el taller, los mismos que evidenciarán la repetición de conductas y emociones sentidas durante su propio abuso, como si la misma escena de abuso vivenciada en el ayer se repitiera en el presente con los títeres. Esto es lo que ustedes van a ver cuando lleven a cabo, van a ver los niños identificándose con esta historia de abuso, repitiendo
emociones, conductas. Niños que se esconderán, otros que tomarán un poco de saliva y como manera de curarse se untarán el cuerpo, otros se moverán, repetirán conductas de autoestimulación, otros se esconderán, otros gritarán y se darán las vueltas. Solo aquellos niños que fueron abusados, porque aquellos que no fueron abusados mirarán un cuento como La Caperucita, La Cenicienta y disfrutarán del cuento, pero aquellos que fueron abusados no, pondrán en evidencia su dificultad. A partir del cuento, el niño que fue abusado va a reconocer su problemática, es decir, la registra. Allí donde no tenía palabras para nombrar el abuso, el niño las va a colocar por medio de las palabras de sus títeres, por medio de estos títeres compañeros de juego. Esto va a brindar un sentido o significación diferente a la experiencia de abuso por lo que está atravesando, donde se explicita la posibilidad que tiene de encontrar una solución a su vivencia angustiante. Porque Juan, el protagonista de la historia, les dirá a todos los niños: yo no tengo amiguitos, yo no tengo la culpa de lo que me está pasando. Y ese niño que fue abusado entenderá que él no tiene la culpa, que él no es malo, y tendrá una oportunidad de construir su cuerpo, su sexualidad, sin el peso de la vergüenza, sin el peso de la negatividad, sin sentir que él es el malo. En este relato, a partir de este cuento, el niño va a tener la oportunidad de encontrar una solución a su vivencia angustiante. Por lo tanto, existe la posibilidad de reflexionar respecto de los sentimientos perturbados y confusos por los que está atravesando, porque el títere les explica. Permite que el niño confíe en sus propias percepciones y sobre todo le dice al niño que puede salir del vínculo agresivo, que puede conseguir ayuda, develar la situación de abuso y dar castigo al malandrín, al malo de la historia. De este modo, al niño se le abre un espacio de confianza en su futuro, al identificarse como el héroe del relato del cuento que consigue lidiar con sus problemas, porque Juanito triunfa. Al final del cuento logra decir y entender lo que le está pasando. Eso le da la posibilidad a los niños y a las niñas de identificarse y entender que ellos también pueden hacer lo mismo. El cuento, que lo pueden ver en estas circunstancias, es esperanzador porque Juan triunfa y logra revelar el secreto. Todo el relato le permite entender al niño que sí existe una salida y que la vida puede volver a tener luz y esperanza, ya que existe la posibilidad de salir de la oscuridad. Hay que recordar que el abuso sexual perpetrado a una edad precoz entre los 3 y los 5 años provoca efectos devastadores en el psiquismo que aún no está constituido. De ahí la importancia de este método, de brindar un espacio para los niños que lo padecen, para reconstituir la memoria, para impregnarle de un nuevo significado con el cual ese niño pueda vivir. Confío que a partir de este modelo, muchos colegas psicólogos emprendan en la lectura de construir otras herramientas técnicas para niños más grandes y para otros más pequeños, que puedan visibilizar la problemática del abuso sexual en otras etapas del desarrollo. Colegas, compañeros, amigos, asistentes, es importante recalcar que el método que el día de hoy estoy publicando es tan solo una puerta de entrada, de ingreso hacia la detección de una problemática de abuso sexual. Apenas inicia el trabajo de apoyo a estos niños abusados. No concluyen hasta que puedan ser atendidos en una terapia que reconstruya su historia y le impregne de otro sentido. Además, es importante recordar que al ser el tema del abuso un crimen contra la inocencia del niño, necesariamente tendrá que ser denunciado ante la justicia para dejar en claro frente al niño y la familia que lo que le sucedió está prohibido por las leyes de la sociedad,
Para finalizar, qué alegría pensar que a partir de este libro se puede tener esperanza en el futuro. Un futuro en el cual muchos niños que fueron abusados serán escuchados. Para que el drama del abuso sexual nunca deje de ser atendido como un problema grave que aqueja a nuestra sociedad y que atraviesa la vida de mucha gente. Este libro está dedicado para todos aquellos niños que nunca fueron escuchados ni atendidos en su dolor y que sus narraciones de hombres adultos llegaron a mí, me conmovieron y que me comprometieron aún más en la batalla que he elegido como mi camino. Para que nunca más se quede un niño en la oscuridad y pueda salir hacia la luz, hacia la claridad, hacia la vida y la esperanza. Para todos los niños que conocí, mi cariño y mi respeto profundo, nunca los olvidaré. Permanecerán como mi fortaleza y mi compromiso perenne. Gracias a ellos, yo estoy aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Jurado Flores, psicóloga y autora del libro De la oscuridad hacia la luz, los títeres como un método para detectar abuso sexual.